a la ingeniera Patricia Paredes, a la persona que tengo el gusto de conocer, una excelente profesional, compañera de facultad, de la escuelita que conocíamos de física y matemática. Le doy la bienvenida al último día de las conferencias dentro del curso Aplicando a la Matemática y también doy la bienvenida a cada uno de los participantes que durante toda la semana se han dado un tiempito para acompañarnos en esta jornada de conferencias. Pablo, por favor. Pablo. Sí, disculpe, estoy teniendo problemas con el audio. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ya le escuchamos, Pablo, gracias. Ya, perdón. A ver, ciencia es creer en la ignorancia de los científicos. Richard Philip Feynman. En esta tarde damos la bienvenida a la máster Jenny Patricia Paredes, quien el día de hoy nos va a compartir sus conocimientos con el tema Modelación estadística de eventos extremos para la predicción de terremotos. La ingeniera Jenny Patricia Paredes es ingeniera en estadística informática por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Es máster en bioinformática y bioestadística por la Universidad Abierta de Cataluña, España, y actualmente cursa el doctorado en matemáticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Ha colaborado como docente en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo dentro de la carrera de estadística. Ha sido parte de diferentes proyectos de investigación nacionales e internacionales. Tiene diversas publicaciones científicas en revistas internacionales y ha recibido varios cursos de formación afines a la matemática y a la estadística. Agradecemos la participación de la ingeniera Jenny Paredes. Bienvenida. Muchas gracias, Rosita. Y bueno, muy buenas tardes a todos y cada uno de los presentes. Algunos sé que me conocen porque fui profesora de algunos de ustedes. Creo que algunos me reconocerán. Bueno, me avisan si es que ven la presentación, por favor. No sé si miran. Sí, ya podemos ver. Ok. Listo. El día de hoy vamos a hablarles un poco de cómo se realiza la modelación estadística de eventos extremos para la predicción de terremotos. En este caso, la predicción de terremotos que vamos a hacerlo más a nivel global, ¿no? Aunque sí hay estudios y se ha hecho, últimamente hicimos una tesis de grado justamente para modelación estadística de eventos extremos aquí en la predicción de terremotos aquí en el Ecuador. Pero este análisis que estamos haciendo es a nivel global, terremotos de todo el mundo. Yo pertenezco al grupo de investigación del Centro de Recerca Matemática de la Universidad Autónoma de Barcelona y también al grupo de energías alternativas y ambiente aquí en la Politécnica. Y vamos a ver, el contenido que vamos a ver es una pequeña introducción a los modelos que se aplican para hacer las predicciones de terremotos, la ley de Gutenberg-Richter, la ley de potencias, una ley de Omori y resultados. Las predicciones de terremotos ha sido un problema muy difícil para investigadores en los últimos años. ¿Por qué? Ustedes han visto que los terremotos aquí en el Ecuador y a nivel del fuego, del cinturón de fuego que se le conoce, en el que nosotros contamos, hay muchos terremotos, grandes, pequeños, medianos, como de todo hay. Y se vuelve muy difícil intentar decir, hoy se va a presentar un terremoto con tal frecuencia, con tal magnitud, en tal lado, y es muy difícil hacer ese tipo de predicciones, ¿no? Sin embargo, este fenómeno ya hay muchas investigaciones, sobre todo investigaciones japonesas, donde ustedes han visto que hay muchos terremotos, tsunamis y todo consecuencia de un terremoto muy alto, ¿no? Entonces, estos modelos se basan en dos leyes empíricas que se conocen como la ley de Gutenberg-Richter y la ley de Omori. La ley de Gutenberg-Richter es la distribución de ley de potencias o
no sé si escucharían ustedes que se dicen distribuciones power law. Más se conoce como power law, casi ley de potencias. Es muy raro que se lo diga en español, ¿no? Siempre se lo dice en inglés, que dice distribuciones power law de las energías sísmicas. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando vemos o cuando un terremoto se presenta, nosotros para que la gente o para que la mayoría de personas entiendan de qué tipo de magnitud se presentó, nos dicen, fue de magnitud 6, fue de magnitud 7, entonces nosotros sabemos que fue alto o que fue bajo o que fue moderado. Pero para registrar este terremoto no se lo registra como magnitud, se registra como la potencia o como el tamaño del terremoto que se presentó. Y estos son lo que nos dice la ley de Gutenberg-Richter. Y la ley de Omori, en cambio, es el decantamiento de la ley de potencias de una sismicidad. ¿Qué significa? Que si hubo un terremoto grande, la ley de Omori va a saber del terremoto grande cuáles fueron sus réplicas, cómo fue, cuál fue la distribución de este tipo de elementos que hubo después de un terremoto grande. Como les decía, existe la primera ley que todo modelo para modelar y para predecir terremotos son la ley de Gutenberg-Richter. Esta ley está dada por esta fórmula, que es logaritmo de nm a menos bm. Esta m pequeña son las magnitudes. La B ya más o menos se conoce o que tiende o es aproximadamente a 1. Y relaciona el número de terremotos, que sería nm, con la magnitud. Y ahí tenemos una gráfica de más o menos cómo se representaría esta ley, ¿sí? Lo que pasa es que así viéndole en fórmula, nosotros casi no entendemos mucho. Como les decía, las magnitudes. Para que se entienda de una mejor manera esta ley, los investigadores han propuesto utilizar la distribución de ley de potencia, que es el momento sísmico. Entonces, ¿qué significa? Que esta ley de Gutenberg-Richter, que en cualquier región sísmica en donde se produzca un terremoto, sigue una distribución de ley de potencias, ¿sí? Pero por el momento sísmico, que el momento sísmico es la energía con la que se presenta el terremoto, ¿sí? Existe varios puntos de vista, ¿sí? El punto de vista físico y el punto de vista sísmico, perdón, estadístico. Desde el punto de vista físico hay varias variables, ¿no? Que sería la variable m, que les decía, que es m mayúscula, que está dada en DINA centímetros u metros newton metros. En nuestro caso lo hemos considerado, realizamos el estudio mediante newton metros. Hacemos una transformación y lo calculamos así. ¿Qué es este momento sísmico? Pues es la cantidad que utiliza por los sismólogos para medir el tamaño de un terremoto. Este momento sísmico, ¿cómo transformarle o cómo hacerle relacionar con la magnitud? Pues mediante esa fórmula, que sería 2/3 logaritmo en base 10 de m menos 9.1. Este 9.1 varía. Es 9.1 porque nosotros estamos manejando mediante newtons metros, pero si es que trabajáramos mediante DINA centímetros, pues sería 16.1, ¿sí? Entonces, esta fórmula que les acabo de indicar es como nosotros o como las personas nos hacen la transformación y nos dicen, fue de 6. ¿Por qué? Porque el momento sísmico no viene dado en ese tipo de números, viene dado en 10 elevado a la menos 7 o 10 elevado a la menos 27. Y si me dicen, un terremoto de 10 elevado a menos 27, no tengo idea. O sea, ese rato ponerme a calcular, no. Entonces, a nosotros ya nos dan masticadito el dato, ¿sí? Nos dicen, mira, esto fue una magnitud de 6. Pero este es el proceso que se debe dar cuando se escucha de magnitud tanto, ese es el proceso que se hizo, ¿sí? Una transformación de la cantidad de energía que se presentó y nos transformaron mira, esta es una magnitud de 6. Desde el punto de vista estadístico, como decíamos, tenemos dos variables. Tenemos la variable m, que es la magnitud, y m mayúscula, que es el momento sísmico. La variable m es una variable aleatoria que
presenta una distribución exponencial y nosotros en algún momento veríamos distribuciones. Entonces, la distribución exponencial sabemos que va en decaída, ¿no? Y tenemos la m, que es una variable también aleatoria, pero que esta m sigue una distribución de ley de potencias o la que es más conocida, una distribución power law, ¿sí? Esta tiene una función de densidad que no es muy conocida. Aquí casi no se utiliza, ¿sí? Se utiliza más en fenómenos naturales. Ahí es muy conocida, pero en otros campos, en otros ámbitos, casi no se conoce muy bien, ¿sí? Entonces, la función de densidad viene dada de esta manera, ¿sí? Donde C es una constante de normalización y beta es como la pendiente, ¿no? Y toma valores cercanos a 2/3. ¿Cómo calcular este C? Nosotros en cálculo se ve, en este caso, integramos esta función que les acabo de dar desde menos infinito hasta m0, ¿sí? Al hacer esta integral desde menos infinito a m0, obtenemos este C y tenemos que es esta, la ley de potencias truncada a la izquierda, ¿sí? El m0 para acá, ¿sí? Entonces, la C tomaría, en total, el FM me quedaría de esta manera, ¿sí? De lo que C teníamos arriba solamente así, de lo que teníamos Cm a la menos 1 más beta, pues ahora tenemos Bm0 sobre B, beta, por m a la menos 1 más beta, ¿sí? Aumento C, vendría aumentado esto que teníamos, y ya tenemos el intervalo de Brownian, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la gráfica de los terremotos en escala log-log, ojo, siempre para hacer una gráfica de una power law se hace en escala log-log, siempre. Nosotros vemos que aquí hay datos pequeños que están como una curva y luego viene una línea recta. Esta curva es la que se conoce como que los datos no están bien, ¿cómo sería?, inscritos o no se han registrado de una manera adecuada en los centros que lo registran, ¿no? Entonces es por eso que hay inconvenientes con estos datos. Y por eso es que se hace este truncamiento a la izquierda. Entonces se considera que desde ese truncamiento para adelante sigue una distribución power law, ¿sí? Es por eso que hacen este truncamiento y la ley de potencias vendría a ser esta. Sin embargo, ustedes ven que en la parte de acá abajo, en la parte de los últimos valores, hay también una discordancia, ¿no? No es que sea recto del todo, están entre sub y baja, sub y baja. Entonces, eso es el problema que se produce en esta ley de potencias truncada a la izquierda, ¿sí? Pero antes de pasar a ese lado, lo que quiero es que nosotros tenemos esa función de densidad y lo que se hace típicamente es, ya tenemos nuestro valor M0, que es este, o nuestro A, hay algunos investigadores que lo dicen que este es A, y esta es la pendiente. Entonces, para calcular el valor de la pendiente, o para calcular beta, que esta sería beta, ¿qué hago? Pues yo utilizo los estimadores de máxima verosimilitud, ¿sí? Nosotros sabemos cómo calcular. El estimador de máxima verosimilitud simplemente se aplica esto, un multiplicativo a la función de densidad que acabábamos de ver, y sería la sumatoria del log de la función de densidad que acabamos de ver. Haciendo todo este proceso, obtenemos esta parte de aquí, ¿sí? Una vez que obtenemos esto, nosotros derivamos con respecto a beta e igualamos a 0, y una vez que tengamos eso, despejamos beta, que sería el estimador de B. Va como beta techo porque es el estimador de un parámetro que ya tenemos, ¿sí? Entonces, el estimador de beta lo obtendríamos de esta manera. Y como ustedes ven aquí, M0 es el parámetro que ya se conoce. Bueno, supuestamente, ¿no? Es el parámetro M0 que estamos conociendo, y el resto de valores nosotros ya conocemos, el número total de datos, y los MI serían todos los momentos sísmicos que tenemos, ¿sí? Entonces así calcularía mi beta y mi M0, que supuestamente ya tengo, ¿sí? Entonces este estimador
se le calcularía de esa manera. Ahora, como les decía, hay un problema con los valores de acá abajo. O sea, no me permite tener una recta perfecta, ¿sí? Que es lo que hace la ley de Gutenberg, de tener una escala invariante, es decir, que no hay variaciones. Aquí no es que una línea acá y otra acá, no. La línea es línea recta y los datos de acá arriba, que eran los datos pequeños, que no estaban registrados en el catálogo de datos, y los de acá abajo, ¿qué pasa? Pues que los de acá abajo son valores grandes, pero que no se presentan frecuentemente. Tengo valores pequeños muy limitados. No, nosotros no tenemos terremotos de 7, 8, 9 frecuentemente. No se da eso. Se da cada cuántos años. Entonces, eso es lo que pasa con la parte de acá abajo. Y eso es lo que pasa con la parte de acá arriba. Entonces, lo que necesitamos hacer es una ley de potencias o una power law doble truncada. Entonces, lo que necesitamos hacer es truncar aquí, truncar acá abajo y obtener la pendiente. Y esa es la ley de potencias doble truncada que me da esta. ¿Cómo obtengo esto? Simplemente integro la función de densidad truncada a la izquierda desde M0 hasta MP o desde A hasta B, como se acomode. Entonces, obtengo esta parte, ¿sí? Entonces, esta es la función de densidad doble truncada. Para obtener el estimador de beta de esa función de densidad doble truncada, hacemos los mismos pasos. Tenemos el multiplicador, tenemos la sumatoria y obtenemos este valor. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no, si es que derivamos con respecto a beta, igualamos a 0, no hay manera humana, sobre todo manual, de estimar beta. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, está el M0 elevado a menos beta, MP elevado a la menos beta, y todo eso se nos complica para poder hacer la estimación de beta. Entonces, esto no se lo calcula manualmente, como se le calculó la anterior. Esto se le calcula mediante simulaciones o mediante la computadora, porque manualmente es imposible, ¿sí? Ya. Como les comentaba, supuestamente nosotros en la función de densidad de la truncada a la izquierda teníamos el M0. Supuestamente, pero no. Existen metodologías que me permiten obtener este valor. Una de las metodologías es el método de Clauser. Es un escritor, investigador muy famoso para la física. ¿Sí? ¿Qué hace este método? Pues que obtiene el M0 o el A y ajusta la ley de potencia, o sea, la pendiente, todos. ¿Cómo? Mediante la estimación de máxima verosimilitud y mediante métodos de bondad de ajuste, que en este caso es el estadístico de Kolmogorov-Smirnov. Unida las dos cosas obtiene M0 y mi beta y yo ya puedo hacer la gráfica, ¿sí? Como decíamos, el problema eran los valores extremos o los valores grandes. ¿Qué pasaba con eso? Pues entonces hay este nuevo método, que es el método de Lucas-Corral, que es la mejora del método de Clauser. O sea, tomaron la idea del método de Clauser y mejoraron para hacer la acotada o la región truncada. Este me permite obtener la región truncada, la pendiente. ¿Cómo? Pues aplicando estimación de máxima verosimilitud, la estimación que teníamos hasta donde dejamos los métodos de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov, y como les decía, como humanamente, o sea, manualmente no podíamos estimar beta, pues utilizamos simulaciones de Monte Carlo para que me simulen datos y yo poder obtener el intervalo que quiero, ¿sí? Solamente que este método de Lucas-Corral se demora mucho el proceso. ¿Por qué? Porque necesita seguir tomando intervalos. Empieza por uno más grande, empieza más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito el intervalo. Entonces, hasta que me diga, sí, hasta aquí hay leyes de potencia. Entonces, es muy complicado y se demora mucho el proceso para estimar estos valores, ¿sí? Es por eso que en mi tesis de doctorado se está haciendo una mejora a este proceso, no utilizando exclusivamente esto, sino estamos utilizando un nuevo método, se llama Likelihood Law Concave,
en inglés, ¿no? Que sería la verosimilitud de la log concavidad, ¿sí? ¿Cómo, más o menos, qué funciona o qué hace este método? Pues simplemente tenemos una variable aleatoria X con su respectiva función de distribución, con sus siglas en inglés de F, y la función de densidad, sus siglas en PDF, ¿sí? La función de densidad es exponencial de phi de X, donde esta X puede tomar valores como magnitud directo o transformar el momento sísmico como logaritmo de la magnitud del momento sísmico, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos vale. Puedo poner directamente mis datos en magnitud o transformar los momentos sísmicos poniendo logaritmo del momento sísmico, ¿sí? Y la F es la que asume la loconcavidad, ¿sí? Entonces, tenemos la estimación de la máxima verosimilitud para la densidad de la logarítmica cóncava es lineal, es decir, luego les mostraré una gráfica en donde me da la gráfica y me corta trocitos, ¿sí? Por eso es lineal por partes en la escala logarítmica del rango de datos. Obtengo varios intervalos, ya que al cortarla tengo varios intervalos de datos y yo escojo el intervalo que me da la mayor número de datos, ¿sí? Yo escojo el que me da mayor número de datos o escojo el que me da mayor rango, es decir, el dato de acá menos de este, tengo un rango, el que da mayor rango, pues este es el intervalo que yo escojo como el ganador para mi método, ¿sí? Y una vez que tengo eso, pues yo puedo calcular mi pendiente, ¿sí? Este es el método que nosotros estamos proponiendo, que como ustedes ven, tengo los datos y les está cortando, ¿sí? Les corta lineal por partecitas, ¿sí? Entonces nosotros escogemos el que me da un mayor rango o mayor número de datos. En este caso me da este intervalo. Como ven, en momento sísmico, los datos vienen dados en 10 a la 18, 10 a la 21, cosa que no voy a saber qué significa. Pero al hacer la transformación, pues me da que empiezo desde 5.87 hasta 7.84. Yo puedo decir que desde 7.849 hay valores extremos. Es decir, estos son mis valores extremos, ¿sí? ¿Qué distribución sigue esto? Pues, no sé, esto vamos a verlo luego. Pero ya tenemos un umbral hasta decir, mira, a partir de 7.85 es aceptable. Bueno, no es aceptable, pero está dentro del rango que se pueden controlar. Pero a partir de acá ya son valores extremos y ya hay que tener precaución, ¿sí? Entonces, como vemos, los resultados del método son 5.87, el M0, digo pues el MP o el beta, 7.85, tengo una pendiente de 0.65, ojo, aquí es menos, ¿sí? Porque como ven, la pendiente es así y va menos, ¿sí? El intervalo de la beta va entre 0.648 y 0.66 y el número total de datos que están dentro de esta región son 6.645 datos, ¿sí? Entonces, una vez que aplicamos mi método y se ve que el método va mejor y es mucho más rápido, que en 2 segundos a mí ya me sale la respuesta, lo que quisimos hacer es que imaginemos que no todos en los lugares en los que nosotros presentamos los terremotos, por ejemplo, por decir algo, en Chile se presentan mayor número de terremotos que aquí en Ecuador, ¿sí? Porque como está dentro del cinturón de fuego, ahí las placas tectónicas se mueven mucho más en Chile que en Ecuador, y entonces por eso que hay más frecuente terremotos ahí. Entonces lo que queríamos probar es que nuestro método permite hacer a ver si es que es global, ¿no? A ver si es que da lo mismo aplicar nuestro método en Ecuador como en Chile, como en Colombia. Queremos ver si es que dan los mismos resultados o no, qué está pasando, ¿sí? Entonces, hacemos una validación cruzada de esta ley global. ¿Qué significa una validación cruzada? Pues que hacemos, digamos, 50 grupos, que es lo que hicimos nosotros. Hacemos 50 grupos en todo el mapa, ¿sí? Y quito el primer grupo y aplico mi método a los 49. Quito el segundo y aplico a los 49 y así sucesivamente para todos. Y quisimos ver qué tanto varía el parámetro A,
el parámetro B y el parámetro beta, que es la pendiente. ¿Qué tanto varía al aplicar mi método a nivel global? Por grupos, ¿no? Obviamente. Para esta agrupación, que les dije que hice 50 grupos, se aplicó los análisis de conglomerados, que se les conoce en estadística. En análisis de conglomerados, por lo general, se utiliza una estadística que se llama, se me fue, estadística euclidiana, ¿sí? Pero nosotros estamos teniendo un globo, o sea, así, es redondo la Tierra. Yo no podía utilizar esa estadística para poder medir la distancia de punto a punto, porque esa es recta, ¿sí? De aquí a acá y de acá a acá. Pero yo no puedo utilizar esa estadística cuando yo estoy viendo estadísticas de un punto en una esfera, ¿sí? Entonces, por eso que se utilizó la distancia de Habermas y no la distancia euclidiana, ¿sí? Que es la que me permite buscar la distancia de aquí a acá, pero en una esfera, no recta, ¿sí? Y obtuvimos los siguientes resultados. Este justamente es para el parámetro A, ¿sí? Entonces, al aplicar nuestro método mediante la validación cruzada, obtenemos estimaciones muy cercanas para el parámetro a través de los clústeres. Pero, si ustedes se dan cuenta, tenemos 3 regiones en las que hay valores muy bajos del parámetro A. ¿Qué significa? Pues, ¿qué pasa? Si ustedes están viendo, aquí en esta parte está Ecuador y también está Chile y aquí está otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues que no hay un buen monitoreo, ¿sí? No hay un monitoreo exacto porque hay veces que los terremotos se dan en el océano y no hay un aparato que pueda medir ese terremoto, y es por eso que hay muchos terremotos que tal vez no se toman en cuenta, y es por eso que hay mucha variación, y ven que hay variación, tienen unos valores muy pequeños aquí, acá y acá, ¿sí? ¿Qué pasa con el parámetro B? Vemos que tenemos estimaciones muy pequeñas para el parámetro B en los conglomerados. Y vemos que tenemos valores muy pequeños para ver en los conglomerados donde se incluyen terremotos de magnitudes muy grandes, ¿sí? Por decir aquí hay terremotos grandes, pero vemos que aquí el valor de beta es muy bajo, ¿sí? Igual en estas partes, aquí, en este lado de aquí, ¿sí? Entre el valor de terremoto fue grande, pues el estimador de beta es más pequeño. Y las estimaciones B, o sea, la beta mi pendiente, son homogéneas en la mayoría de conglomerados, ¿sí? Excepto en esta parte que es un poquito más oscura, que es el valor menor, y el resto casi tiene una semejanza. Listo. ¿Qué más se hizo? ¿Qué otro estudio se pudo hacer? Pues quisimos hacer una mejora del método que recién nos estaba indicando. ¿Cómo? Pues si nos pudimos dar cuenta, aquí hay yo podría haber alargado esta línea azul hasta más acá arriba. ¿Por qué? Porque parece haber una línea recta también hasta acá arriba, ¿sí? Es por eso que nosotros quisimos eliminar pendientes. Si vi que había una línea recta y esta línea recta parecía ser una sola, pues quitaba y unía la pendiente, ¿sí? Eso es la mejora que se hizo al modelo. Eliminamos pendientes similares, donde ya la región de la distribución de ley de potencia ya no era así, sino un poco más grande, ¿sí? Mediante qué cosa verificaba si el modelo que yo proponía era mejor que el anterior, mediante pruebas de razón de verosimilitud, ¿sí? Que me permite elegir cuál es el mejor modelo, si el modelo completo, que era el modelo normal que yo proponía, o el modelo reducido, que es el que yo decía que elimino pendientes y ya está, ¿sí? Y sabemos que la prueba de razón de verosimilitud está dada por -2 logaritmo sub 0 menos logaritmo sub 1, ¿sí? ¿Qué más se hizo? Pues, como les decía, yo tengo un umbral, o sea, B, ¿sí? Este es mi umbral. A partir de aquí para acá yo sé que esos son valores extremos, pero quiero saber qué tipo de distribución siguen estos valores extremos para poder yo hacer alguna predicción, algo.
que me ayude a poder estimar más o menos, o poder decir, mira, sigue una distribución tal, y yo puedo decirles a largo tiempo de cuánto va a ser tal vez de aquí a 10 años, de cuánto más o menos se podría presentar un terremoto y qué tan fuerte, ¿sí? Entonces, para estos dos valores hay dos técnicas para estimar, para muestrear o para modelar estos valores extremos, que son las dos técnicas, que una es el bloque máximo y el otro es un pico por encima del umbral, ¿sí? El de bloque máximo consiste en estimar la distribución de probabilidad GZ, que mejor describe el comportamiento de los valores máximos ocurridos en un periodo, que puede ser un día, mes, año, etc. Y el otro es uno por encima del umbral. Como ustedes escucharon, tomo observaciones que exceden a un umbral suficientemente alto como extremos. Entonces, es lo que nosotros queremos, ¿no? Tenemos un umbral, un B. De aquí a acá, ¿qué pasa? Entonces, este enfoque se utiliza en este estudio, ya que se ha demostrado que es mucho más eficiente y conduce a estimaciones menos sesgadas, ¿sí? Ustedes deben saber que el sesgo es, ¿cómo les explico para que se entienda, ¿no? Nosotros tenemos una distribución, digamos una normal, ¿sí? Pero hacen un estudio, ¿no? De chicos de todas las edades y quieren ver la estatura. Pero yo me concentro justamente en chicos de 19, 20 que tengan más o menos de edad de 1,70, digamos, ¿sí? Yo ya estoy sesgando mi investigación porque me estoy yendo a los de 1,70 y eso no puede ser. O sea, si quiero hacer un estudio entre este y este, tengo que coger o hacer una investigación de varias estaturas, no solamente centrarme en el de 1,70, porque ahí estoy sesgando la investigación. Eso es un sesgo, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer así es que tengo un umbral y quiero saber qué pasa a raíz de ese umbral. Y tenemos nuestros resultados. Como ven, esta línea roja es una distribución Power Law o una distribución ley de potencias, y queríamos saber de aquí a acá abajo qué sigue. Este enfoque que decíamos que a partir de un umbral tiene un parámetro muy importante que es el Levy, ¿sí? Cuando el Levy es menor que 0, sigue una cola ligera. Cuando el Levy es igual a 0, sigue una cola exponencial, o es decir, la cola sigue una distribución exponencial, y cuando el Levy es mayor que 0, pues tenemos una cola pesada o una cola de Power Law, ¿sí? Y como vemos, nuestros resultados obtenidos es 1.23 en el reducido, ¿sí? Nosotros podemos ver la línea ploma, la línea roja. La línea ploma es el método normal que nosotros tenemos que aplicar, y el método rojo son las líneas que ya se eliminaron, o sea, que quedan solamente algunas líneas que se han unido, ¿sí? Y es por eso que ustedes aquí ven una línea, pero yo es como que uní, y es porque uní pendientes. Quité algunas líneas y uní una sola, ¿sí? Entonces, a esto yo tengo el Levy de 1.23, y como decía, el Levy mayor que 0 y me da una cola pesada, pues yo puedo decir que esta cola de aquí para acá sigue una ley de potencias. ¿Qué quiere decir? Porque a partir de esa distribución yo puedo decir de aquí para acá cuánto más o menos me va a dar un próximo terremoto de tales magnitudes, de esta parte, pero de estas no toman en cuenta, sino a partir de este, que sería 7.67 de magnitud. A partir de acá, ¿en cuántos años más o menos se puede producir un terremoto grande? ¿Sí? Y terminamos con la ley de Gutenberg-Richter, que vamos con la ley de Omori. ¿Qué es esta ley? Pues asocia el intervalo entre un terremoto y sus siguientes réplicas, mediante la fórmula que nosotros vemos ahí, en donde delta T es la tasa de ocurrencia del evento, T es el tiempo transcurrido desde el terremoto principal, y las variables, K, C y P son constantes, ¿sí? Nosotros tenemos ahí la ley de Omori, que es el terremoto principal y cómo da sus réplicas. Y ustedes saben que nunca hay una réplica más grande que un terremoto, ¿sí? Si el terremoto se presentó en 7, pues no hay una réplica de 7.6, ¿no? Siempre es menor que el terremoto principal. Si ya se produce un terremoto de 8 y tenía uno de 7, ese ya no es la réplica, ese es un terremoto nuevo.
Desde el punto de vista físico, las réplicas se definen como cualquier terremoto que sigue temporalmente y está geográficamente cerca de un terremoto de mayor magnitud, independiente del tiempo que ha transcurrido entre uno y otro. ¿Sí? Eso es desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista estadístico, pues tenemos que las réplicas se identifican cuando están relacionadas, tanto espacial como temporalmente con el terremoto principal. ¿Qué tan relacionados están estos dos, no? Estas réplicas, una, deben ser muy numerosas y, como les decía, de menor magnitud que la anterior o que el terremoto principal, y deben de caer mediante una ley de Ohmori. ¿Sí? Existen muchos estudios que han hecho o que han realizado para esta ley de Ohmori o para el conteo o para el recuento de terremotos, que son la distribución de Poisson, que dice que es ampliamente se utiliza ampliamente para describir la ocurrencia de terremotos y supone la relación entre la varianza y la media, dice que es 1. La mayoría de investigaciones han utilizado la distribución de Poisson, pero últimamente veían que había una mejora de la distribución de Poisson, que era la distribución binomial negativa, que en esta distribución tiene 2 parámetros que modela la sobredispersión, es decir, que la relación entre la varianza y la media es mayor que 1, y por eso iba mejor que la distribución de Poisson. Pero nosotros hemos visto que como que nuestros datos presentan varias distribuciones ahí mismo, es decir, como que una está acá y otra viene más arriba y otra sí, pero es como que una suma de distribuciones de Poisson o una mixtura de Poisson, sumas de Poissons, mixturas de Poisson, ¿sí? Las mixturas de Poisson tienen su lambda y tienen su peso, es decir, si tengo una mixtura de 4, pues tengo su lambda y los pesos para cada lambda, dependiendo de cuántas mixturas son. Si son 5 mixturas, 5 lambdas y 5 pesos, y etc. ¿Sí? Lo que se realizó es, se hizo un análisis de las mezclas de las mixturas de Poisson, proponiendo varios umbrales de magnitud. ¿Qué significa? Yo puse un umbral de 6.1 de magnitud. ¿Qué pasa con los datos de 6.2 para arriba, de 6.3 para arriba, de 6.4 para arriba, etcétera? ¿Sí? Y estos resultados se comparan, una con la distribución binomial negativa, que supuestamente era buena, y la distribución de Poisson. ¿Cómo saber cuál era mejor y cuál era peor? Pues mediante el criterio de Akaike, o el criterio de decisión de ICE. ¿Sí? Y con los resultados obtenidos, pues usemos una gráfica log-log, que es la que siempre se realiza. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un poco de resultados obtenidos. ¿Sí? ¿Qué dice? Pues que tenemos magnitudes desde 5.5 para 5.5 para 6, 5.6 para arriba, que pasa con 5.7 para arriba y así sucesivamente, ¿sí? Hasta 7.9. Y el ICE, que es el criterio de Akaike, y las distribuciones que son mejores, ojo, son mejores para cada umbral de magnitud, ¿sí? Como vemos que a menor días, las mixturas van hasta 6.2, pero si yo aumento los días o los umbrales de magnitud, ya tenemos una mixtura de 2 hasta 6.5 y tenemos una mixtura para 30 días, una mixtura hasta 6.6 y en 90 días ya tenemos una mixtura hasta 6.7 y entre más aumentamos el tiempo y el umbral, pues tendremos muchos más mixturas y luego siguen las distribuciones de Poisson. Y estas son las gráficas del análisis de la magnitud del umbral y el tamaño del intervalo en escala log-log. ¿Sí? Que como resultado tenemos que las estimaciones para el parámetro B que decíamos en los grupos donde se incluyen terremotos de gran magnitud, tenemos estimaciones más pequeñas. Tenemos que la estimación del parámetro beta son consistentes entre grupos. Sin embargo, habían 2 regiones que parecen haber contribuido en disminuir el valor de la estimación del parámetro beta. Y vimos que el parámetro reducido obtuvimos intervalos más amplios, donde encaja la ley de potencia. Y respecto a la ley de Ohmori, tenemos que nuestro método resulta mejor o se obtuvo mejores resultados en términos de probabilidad, si fijamos un umbral de magnitud y un intervalo de tiempo. ¿Sí?
¿Y qué tendríamos que hacer de aquí? Pues una vez que ya sabemos los parámetros de la ley de Gutenberg y una vez que sabemos los parámetros de la ley de Mori, pues unir y crear un nuevo modelo y proponer, ¿sí? Que no se evalúen. Ojo, que una vez que tengamos nosotros un modelo, no es que decía yo cojo y voy, ya puedo vender no. Estos modelos que se propone se manda, si no estoy mal, a Japón, que nos evalúan. Van diferentes como procesos hasta que me dicen, sí, el modelo es bueno y me ponen en un lugar. Hasta ahorita ya hay muchos modelos que ya se han propuesto y ahorita tendríamos que ver, aún no tengo el modelo, ¿no? Estamos en eso, pero tendríamos que ver qué tan buenos es y ver en qué lugar quedamos. ¿Sí? Pero para realizar toda esta investigación, ustedes han visto que no solamente se utiliza la parte matemática, también se utiliza la parte física. No es que digamos que cuando nos dieron a la Politécnica física, ¿para qué va a servir? Sí nos va a servir. Todo lo que recibimos en clase de las otras áreas es bueno, porque lo vamos a poner en práctica. Los digo, porque yo tuve muchos inconvenientes porque al ser estadística no tenía ningún conocimiento muy profundo de física y me costó un mundo entender cuál era la relación entre el momento sísmico, la magnitud y todo eso. Entonces, sí es bueno todas las áreas combinadas para poder ponerlos en práctica en la investigación. Gracias. Muchas gracias a la ingeniera Patricia Paredes por la exposición. No sé si alguien de los presentes tiene alguna pregunta, tal vez. Tenemos una pregunta. Pablo Agila tiene una pregunta. Pablo, sí. Claro, dígame. Buenas tardes, ¿cómo está? Profe, un gusto saludarla nuevamente. Con respecto a su presentación, tenía una pregunta que era, bueno, de hecho son dos preguntas. La primera es, bueno, el modelo o el método que nos compartió estudia todo tipo de terremoto, o sea, independientemente de la potencia que tenga. O sea, puede ser un temblor o únicamente es para un terremoto de cierta magnitud. No, es para todo lo que se dice terremoto o sismo. Es todo. No solamente, y también las Power Laws se están utilizando no solamente para terremotos, se están utilizando para ciclones tropicales, para lluvias, para incendios forestales, para impactos de esto que pasó en Rusia, se me fue. Eso, impactos de meteoritos. Ah, ya listo. Y la segunda pregunta sería, ¿existe alguna zona o continente en la que la que mejor se ajusta este modelo o este método? O sea, es bueno a nivel local. Puede ser solamente aquí en Ecuador o solamente en Chile o solamente en Italia o solamente en Japón. Pero a nivel global sí tiene un poco de deficiencia porque como entran terremotos de todos los lugares, cuesta su ajuste. Ya listo. Y una última cosa. Dígame. Hasta ahora, el nivel de error que se ha presentado en su método, ¿ha sido considerablemente grande o está dentro de lo que han predicho? Nosotros comparamos nuestro método con un método que ya es utilizado en muchos papers, que es el método de Luca y Corral. Se utilizó ambos métodos, se hizo una comparación de las dos y se vio que el método de nosotros, aparte de que tiene menor error, presenta mejores ajustes. El intervalo es mucho más bueno que ver o más ajustado. La línea es mucho más mejor vista que el método de Luque Coral. El método de Luque Coral hace un intervalo muy grande que hay mucho error en ese método y ellos mismos lo dicen en el paper que tienen un error muy grande, pero va mejor al del método Clauset. Pero en cambio el método nosotros, aparte de ser mucho más rápido, como les dije, en 2 segundos ya sale la respuesta, tiene un menor error con respecto a esos métodos ya propuestos.
Ya, listo, muchas gracias. Ya. Eso sería todo. Gracias por la pregunta. No sé si alguien más tiene alguna inquietud para nuestra conferencista, tal vez. Bueno, yo tenía una pregunta, Patti, en relación a esto de la predicción. Sabemos que como son efectos naturales, desastres naturales, por ejemplo, hablando de los terremotos, obviamente la predicción es bastante compleja, ¿no? Es algo que usted mencionaba. Pero supongo que países, por ejemplo, como China, Japón, que siempre están enredados en este tipo de problemas, están invirtiendo mucho en este tipo de investigaciones. Los resultados que se ha tenido, ¿ha permitido ya predecir algún terremoto, algún tsunami? No sé, las investigaciones permiten ya evidenciar que los resultados han podido salvar vidas o evitar algún desastre con una magnitud mucho más grande con la que se hubiese hecho sin una predicción previa, tal vez. Rosita, una aclaración. ¿La pregunta es de mi método o de los métodos que aplican los japoneses? En general de todos estos estudios de predicción, o sea, como por ver si el estudio prevé resultados a futuro, ¿no? Porque sabemos que como este tipo de métodos incluye obviamente distintas valoraciones y como usted decía, por regiones, por países, la idea sería saber si ya hay de alguna manera, sea aquí o en Asia, no sé, evidencia de que sí se puede lograr evitar desastres de mayor magnitud. eh, o sea, estudios hay, y en Japón, en esas partes, hay muchos estudios. Lo que han tomado en cuenta son los terremotos que hubo, los terremotos fuertes y los tsunamis que vinieron. Lo que están haciendo es construir edificaciones que sean antiterremotos, o sea, que si hay un terremoto, pues la casa que se construyó no sea tan derrumbable al ver un movimiento, ¿sí? Que no haya, eso es lo que están haciendo. Las construcciones son las mejoras que proponen para cuando venga un terremoto, porque, o sea, saben que más o menos se puede dar un terremoto, no saben ni cuándo, ni dónde, ni por qué, ni cómo, pero ya están preparados estructuralmente. Las casas están hechas para que cuando hay un terremoto no les afecte. O sea, podríamos decir que todos estos estudios permiten identificar nuevas técnicas que si se da, logramos una reducción del desastre, ¿no? Claro, sí, exactamente. O sea, no se puede determinar exactamente en qué lugar ni en qué momento se va a dar, pero con las predicciones que se ha hecho, más o menos se puede estimar de aquí a cuánto se puede dar y estar preparados, estar ¿cómo sería esto? Registrando, viendo qué está pasando, si va a haber tsunami a partir de un terremoto que recientemente hubo, sé que hubo un terremoto en Perú y estaban descartando tsunami, es porque el terremoto que se presentó fue de 6, pero si hubiese habido un terremoto mucho más grande, un evento extremo, puede que sí hubiese habido, no un tsunami en sí, pero sí puede haber habido eh, un tsunami pequeño para acá, o sea, aunque sea el aumento del nivel del mar o cosas así, aquí en Ecuador. En Perú ya hubiese sido un poco más grande, pero era porque se presentó un terremoto de 6, como vimos en el área de la Power Law, nosotros decíamos que un terremoto desde 7.5 para allá era eventos extremos. Si se daba un evento de estos, pues probablemente que a nosotros no hubiese afectado. Entonces, todas estas investigaciones sí ayudan mucho al momento de decir o de ponernos en alerta. Muchas gracias, Patti. Agradecemos su conferencia, bastante interesante el tema y esperamos en algún momento volver a tener más resultados sobre esta investigación y muchos éxitos en su futuro, Patti. Esperamos que pronto esté por acá también, por la Poli y colaborando con los chicos de matemática. Muchas gracias y saludos a todos los chicos que ya fueron mis estudiantes y les deseo lo mejor. Ojalá y estén por graduarse. Muchas gracias, Patti. Una buena tarde. Bueno, vamos a dar paso a la segunda conferencista de la tarde de hoy.
Estaríamos en una mala posición si la ciencia empírica fuera el único tipo posible de ciencia. Edmund Husserl. A continuación, recibimos a la ingeniera Andrea Conde con el tema La muestra continua de vidas laborables, una aplicación al caso ecuatoriano. La ingeniera Andrea Conde tiene 24 años y es egresada de la carrera de Ingeniería Matemática de la Escuela Politécnica Nacional. Realizó sus prácticas preprofesionales en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la Dirección de Actuarial, Investigación y Estadística. Sus principales funciones fueron apoyar en la elaboración de los estudios actuariales y el boletín estadístico. Dentro de ese tiempo, lo que más disfrutó fue automatizar y mejorar el visualizador del boletín usando el software estadístico R. Actualmente desarrolla dashboards para una PAIM y continúa con el desarrollo de su proyecto de investigación, el cual le ha permitido mejorar sus técnicas de perfilamiento en metadatos. Agradecemos la participación de la ingeniera Andrea Conde. Bienvenida. Buenas noches con todos. No sé si me logran escuchar. Sí, le escuchamos. Buenas noches. Ya, bueno, sí quiero aclarar que todavía no soy ingeniera, estoy egresada y estoy todavía en mi proyecto, o sea, todavía estoy en el proceso de titulación. Bueno, muchas gracias y mil disculpas por No, el... no se preocupe. Ya. No sé si ahí se puede ver la pantalla. No, no tenemos todavía. Ahí sí, ya tenemos la presentación. Ya. Bueno, voy a comenzar a presentarles mi proyecto de titulación, en el cual, bueno, me encuentro todavía trabajando debido a varias limitantes. Y bueno, la motivación del desarrollo de mi proyecto de titulación se debe a los efectos que la pandemia produjo dentro del país, que obviamente no solo fueron en temas de salud, sino también fueron en aspectos sociales y económicos, puesto que estos efectos obligaron a que se revisen nuevamente las proyecciones e indicadores de crecimiento económico, de estructura del mercado laboral y varias variables de carácter social. Por otro lado, también, de acuerdo a la organización de Partnership in Statistics for Development, en los últimos años el país ha decrecido bastante en sus capacidades estadísticas y bueno, uno de estos factores es por la pandemia una vez más, ya que como estamos tan adheridos a métodos tan tradicionales para la recolección de datos como son las encuestas cara a cara y censos, produjo que no se pueda obtener datos de calidad y a tiempo para realizar diversos estudios. Entonces, todas estas limitaciones han ocasionado que el diseño de políticas públicas no se vean cimentados en datos confiables, sino que simplemente sea por experiencia y nada más, lo cual está muy mal fundamentado, porque siempre nosotros tenemos que tener una base en datos. Entonces, bajo este objetivo, el objetivo de fortalecer la producción informática es lo que yo empiezo a desarrollar mi proyecto de investigación y ocupo a los registros administrativos como mi principal fuente de datos. Como les había mencionado, existen tres fuentes de datos o tres fuentes de generar estadísticas. Entre ellas las más conocidas son el muestreo y los censos. Sin embargo, los registros administrativos no se utilizan tanto. Es por esto que principalmente la razón por la que no se utilizan este tipo de fuentes es por la forma en la que viene el registro administrativo, es decir, que se necesita demasiado esfuerzo para poder convertir un registro administrativo en uno estadístico y tener esa confianza de la calidad del dato. Ya, entonces, bueno, les explico un poco. Los registros administrativos son aquellos que se producen sobre la base de procesos administrativos de captación continua. Estos responden únicamente a objetivos de la empresa. Sus ventajas es que permiten obtener datos a bajos costes económicos, contribuyen a reducir la carga de llenados de formularios, garantizan una mejor cobertura de la población objetivo,
aseguran también el flujo de estadísticas continuas en periodos intercensales y además los desgloses, permite desgloses mucho más específicos a nivel geográfico, de tamaño y actividad económica. Ya, como les había dicho anteriormente, se cuestiona mucho el uso de estos registros administrativos y es por la naturaleza de los mismos. Sin embargo, en varias investigaciones y entre una de ellas, la más principal, que es realizada por Echogeye, que lo hizo en una conferencia, ella expuso que los registros administrativos, una vez depurados de manera adecuada, resultan ser una buena fuente de información y sobre todo resulta ser más barata que el uso de encuestas por muestreo y los censos. Sin embargo, para nosotros poder pasar de un registro administrativo a un registro estadístico confiable y de calidad, tenemos que seguir un proceso que comprende 4 etapas, las cuales les voy a explicar a continuación. Ya, el primero es identificar el estado de situación del registro. Entonces, un registro administrativo puede haberse desarrollado en un papel o pudo haberse ya digitalizado en una computadora. Si está digitalizado, ya tenemos avanzado bastante, puesto que estamos evitando este proceso de pasar del papel a la computadora. Sin embargo, en esta segunda parte, si estuviese en un papel, resulta bastante, no imposible, pero sí conlleva un poco más de esfuerzos, debido a que, como, bueno, ustedes sabrán, llenar o escribir lo hace cada persona a su manera, o sea, cada persona se entiende a su manera y muchas veces en los censos las personas lo que hacen es escribir de acuerdo a lo que ellos entienden, interpretan mal las preguntas, incluso ponen una respuesta en una pregunta en donde no le correspondía y cosas así. Entonces, si tenemos esta parte de tener el registro escrito en papel, es muy recomendable que se tenga el apoyo de la persona que recogió este dato para poder evitar inconsistencias en los registros o poder tener valores perdidos. Ya, una vez identificado el estado y ya digitalizado el registro como tal, lo que vamos a hacer después es hacer la reconstrucción de los datos. ¿A qué me refiero con esto? Es a tratar aquellos valores inconsistentes o perdidos. Entonces, sabrán ya que existen métodos de imputación de datos. Entre ellos, los más comunes es reemplazar, por ejemplo, con la media o con la moda. Y bueno, resulta muy poco frecuente utilizar la mediana porque, como ustedes saben, la mediana es sensible a los datos atípicos. Entonces ahí ya empezaríamos a corregir, a poner un error de nuestra parte. Bueno, entonces, bueno, dentro de la reconstrucción de los datos está la imputación. Y también otra característica fundamental es que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de reconstruir es tomar el dato y analizar en su entorno, analizar a su alrededor las características que tiene con otra variable, porque así nosotros también podemos reconstruir un poco más la información y saber qué valor es el que nosotros tenemos que poner. Luego de ello está el procesamiento de la base de datos. En esta etapa, básicamente, estamos eligiendo qué variables van a pertenecer a nuestra base de datos. Como ustedes saben, las variables influyen bastante en cualquier tipo de modelo, entonces saber elegirlas ayuda bastante para yo qué sé, después realizar un modelo de predicción o para hacer inferencias. Entonces, este proceso también es bastante importante. Y finalmente es la generación de la base de datos. Entonces, como experiencia, como nos estamos formando como matemáticos o ingenieros matemáticos, muchas de las veces nosotros pensamos que solamente necesitamos tener la data como tal, pero algo que es muy importante es conocer de dónde viene la data, cómo viene esta, cómo fue recolectada, qué estructura tiene, y en base a ello se nos hace mucho más fácil la tarea de manipularla, la tarea de poder corregir inconsistencias y demás. Entonces, en esta parte de la generación de la base de datos, es muy importante saber estructurar la información.
Como ustedes saben, también trabajar con bases de datos. En una computadora a veces la RAM no da, la capacidad de la computadora no da. Entonces, lo que nosotros queremos en este paso es identificar la relación directa entre variables y trasladarlas a ficheros o a tablas para que luego, mediante relaciones, poder unirlas todas y así obtener nuestra base de datos final. Es decir, no sobrecargarla, sino tenerla por partes para poder entenderla un poquito mejor. Ya, entonces, ya habiendo entendido este procedimiento, es a lo que, bueno, lo siguiente es, lo que les voy a mostrar es lo que yo desarrollé, que se llama la muestra continua de vidas laborales. Esta es una base de datos que ya tiene antecedentes en otros países y que ha servido demasiado en diversos estudios, no solamente en la seguridad social, sino en varios estudios. Entonces, los principales países, los pioneros en esto, fueron los nórdicos. Ellos fueron quienes básicamente empezaron a usar los registros administrativos y vieron la utilidad súper importante y sobre todo los beneficios que podían sacar de estos registros. Luego continuó Austria, Estados Unidos, Alemania y España. España, juntamente con la Tesorería de España, elaboraron lo que es la muestra continua de vidas laborales, que es una muestra que contiene los episodios laborales de las personas aseguradas. Entonces, lo que yo hice en mi proyecto de titulación es trasladar esta idea de España a nuestro caso, para el caso ecuatoriano. Entonces, básicamente son tres las ideas que hay que tener claras para que me puedan entender cómo funciona esta construcción y por qué es lo que lo realicé. Entonces, esta base, primero nosotros debemos fijar un espacio en el tiempo, al cual lo vamos a llamar año de referencia y es del año 2019. ¿Cuál es el objetivo de definir un año o un espacio en el tiempo? Es que nosotros podamos identificar el estado del dato. Un dato puede ser temporal, el estado de un dato puede ser temporal o puede ser retrospectivo. Entonces, si un dato es temporal, quiere decir que ese dato que se recogió fue al instante. Es como hacer una fotografía a la información que teníamos al momento y esa información no se va a poder mover. Entonces, en mi caso, yo tengo información información personal que viene dada por el registro civil y esta información es una fotografía, es decir, nos da la información del año en que la extrajo. En mi caso, la extrajimos en el 2020, entonces esa situación de la persona no es que refleja su situación en el 2019, sino que la refleja en el 2020 como tal. Es decir, si por ejemplo alguien se casó en el 2020, va a permanecer ese estatus. Sin embargo, en el 2019 puede ser que estaba todavía soltero o cualquier otro estado civil. Entonces, para eso nos sirve el fijar el año de referencia. Y el otro es la información retrospectiva, que como ustedes saben es tomar una información histórica del tiempo para atrás. Ya, luego de ello también para realizar un muestreo, nosotros tenemos que definir lo que es nuestra población objetivo o nuestra población de referencia. En este caso, mi población de referencia está centrada en aquellos afiliados y pensionistas en algún momento del año de referencia. Ya, para obtener esta información, fui y consulté los datos en el boletín estadístico número 24 que realiza el IES, que es anual. Entonces, a fecha de corte, diciembre de 2019, se tiene 3.737.914 asegurados. Ya, luego de esto, nosotros sabemos que el objetivo de un muestreo es obtener un subconjunto de la población que sea lo más representativo posible. ¿Cuál es el objetivo de que sea representativa? Es que nosotros, para después de haber tratado o consolidado esta base de datos, podamos realizar nuestros modelos y podamos inferir o trasladar la información que nosotros pudimos colegir de la muestra en la población. Porque trabajar con la población resulta
Una, resulta que los costes, tanto computacionales como económicos, son demasiado altos y no tiene ningún sentido trabajar con un gran grupo cuando yo puedo ahorrarme en sacar una muestra representativa y con eso poder colegir resultados. En este caso, el tamaño de muestra, yo lo obtuve bajo un error que puede decirse mínimo, que era de un 0,12%, fue de 380.683 asegurados, a fecha de corte igual. Esto representa aproximadamente el 10,18% de la población de referencia. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que trabajar con el 100% a un 10% resulta mucho mejor. Y luego de eso está definir el tipo de muestreo que nosotros necesitamos. Bueno, en este caso, dado a lo que ya les voy a explicar un poquito después, yo utilicé un muestreo aleatorio simple sobre la población de referencia. Ya. Ahora, una vez que hemos obtenido la muestra, es importante analizar la representatividad de la misma. Como yo les había dicho, la representatividad es importante para que nosotros podamos asegurar que los resultados que tenemos en la muestra me van a servir en mi población. O sea, es lo que está pasando en la población. Entonces, según Wang, al realizar nosotros un contraste de hipótesis, porque lo que yo voy a realizar para analizar la representatividad es un contraste de hipótesis, se tiene que plantear el método de las dos etapas, y este método consiste en diferenciar la significatividad práctica de la estadística. Dado que si la diferencia encontrada en el análisis previo no es significativa en la práctica, entonces va a ser innecesario agotar recursos para poder realizar un análisis estadístico, para analizar la significatividad estadística y luego colegir que al fin y al cabo, ya sabiendo de antemano que no era significativa, pues tengamos este resultado nuevamente. Entonces, mi análisis previo consiste en analizar las frecuencias observadas de las teóricas. En este caso, las observadas son las que yo obtuve en mi muestra y las teóricas son las que se tiene plasmado en el boletín estadístico que corresponde a toda la población. Ya. Ahora, dentro de la población afiliada, yo consideré únicamente dos tipos de seguro, que es el seguro general obligatorio y el seguro voluntario. Dentro del seguro general obligatorio, nosotros tenemos a lo que son las trabajadoras no remuneradas del hogar y también a los que se afilian del Seguro Social Campesino. ¿Por qué excluí estos dos grupos? Es básicamente por la forma en la que ellos aportan. Como, bueno, no sé si ustedes sabrán, pero la forma en que ellos aportan es básicamente es como una colaboración con las otras personas que se encuentran afiliadas al Seguro General. Entonces, ellas reciben como una contribución para poder completar su aporte, razón por la cual no me pareció tan importante analizarlas en esta parte, sino que debería hacerse un análisis más profundo y de manera aparte. Ya, entonces, al analizar las frecuencias, bueno, yo dividí mi muestra. Primero lo que hice fue post-estratificar mi muestra. ¿Esto qué quiere decir? Es que una vez obtenida la muestra por el muestreo aleatorio simple, agrupo mis datos por tipo de seguro, por sexo, en este caso femenino y masculino, y por cohortes de edad. Estas cohortes de edad están conformadas por 5 años, a excepción de las edades bajas, ¿no? Que por recomendaciones de la OIT se prefiere que sea cada 3 años. Ya. Entonces, lo que nosotros queremos ver aquí es ver si existe esa significatividad práctica y ver si es necesario o no poder realizar el contraste que ya les voy a comentar. Entonces, en el caso del seguro general obligatorio, la parte, como decir, más oscura, el color más oscuro representa a la población, a toda nuestra población, y la parte más tenue es la que representa a mi muestra. Como podemos ver aquí, se podría decir a priori que la muestra se distribuye como la población. Sin embargo, si nosotros ahora nos enfocamos en lo que es el seguro voluntario, podemos ver que, por ejemplo, en esta cohorte de 55 a 59 años, que es el caso femenino, existe una diferencia considerable, lo cual me hace ya inclinarme a decir que no se distribuye de la misma forma.
Lo mismo sucede con el Seguro Social Campesino. Aquí la diferencia es mucho más grande. Entonces, a priori nosotros podríamos decir, no se está distribuyendo como la población. En el caso del seguro de invalidez, vejez y muerte, podemos ver que sí se puede decir que se distribuye igual. Sin embargo, en el seguro de riesgos del trabajo podemos ver que las diferencias son aún mucho más notables. Por ende, vale la pena realizar un contraste estadístico para tener evidencia estadística que me diga si puedo o no rechazar, asumir la misma distribución. Y aquí es lo que viene el análisis estadístico. Entonces, para este análisis estadístico, como sabrán, al momento de tratar registros administrativos, tenemos siempre varios, ¿cómo se puede decir?, obstáculos, debido a que por tipeo o por cosas de tal vez un mal conocimiento al momento de cargar la información, se registraron algunas cosas en donde, en el campo o en el lugar de otras. Entonces, esto hace que se tenga un poquito estas diferencias. Entonces, para poder nosotros analizar de manera mucho más detallada cada una de estas limitantes o fuentes de desajuste, he considerado 3 niveles en los que los he llamado por casos. El primero es el caso A, que analiza el número de asegurados por corte de edad, sexo y tipo de seguro. Ya, este planteamiento es súper útil cuando nosotros solamente queremos estudiar un seguro en específico. El caso B es considerar ya el número de asegurados por corte de edad y tipo de seguro. Y el caso C, que es como el más principal, es analizar el número de asegurados por corte de edad, es decir, tomar a la muestra en globalidad y con eso saber si es representativa o no de la población. Y es aquí en donde entra la parte estadística, que es el contraste de hipótesis, el test de bondad de ajuste chi cuadrado de Pearson. Este es un tipo de contraste no paramétrico que se diferencia del contraste paramétrico debido a que nosotros en el contraste paramétrico lo que hacemos es tomar la población, tomar de ahí la muestra y ver qué distribución sigue esta muestra. Sin embargo, en el caso de este contraste que es de tipo no paramétrico, lo que hacemos es tomar una muestra y luego ver si esta muestra sigue o no la distribución de la población. Porque muchas de las veces nosotros podemos estar no tan seguros de si esta distribución se comporta o no de la forma en la que la población se está comportando. Entonces, ese es el objetivo de este contraste de hipótesis no paramétrico. Entonces, nuestra hipótesis, para todo contraste, siempre necesitamos definir lo que es la hipótesis inicial y la hipótesis alternativa. Entonces, nuestra hipótesis inicial es averiguar si la muestra se distribuye igual que la población a 31 de diciembre de 2019 versus la alternativa que es que no se distribuye de tal manera. Ya, entonces, este test de bondad de ajuste básicamente está enfocado en las frecuencias y analiza estos para saber, analiza las frecuencias observadas de las esperadas para saber si se distribuye o no. Entonces, los resultados que se obtuvo con un nivel de significancia del 5% para el caso A es que se rechaza únicamente para los casos del seguro general obligatorio, en el caso de femenino o en el caso de las mujeres, y también en el seguro voluntario para el caso de los hombres. Esto en relación a los afiliados. Ahora, con respecto a los pensionistas, en donde se rechaza la hipótesis es tanto en el seguro general obligatorio, tanto para mujeres, en el seguro social campesino, perdón, tanto para hombres como para mujeres, y es el único seguro en donde se rechaza. Que si nosotros recordamos al análisis previo que hicimos de la significancia práctica, era evidente los resultados que nos iban a salir en este momento. Ahora, analizando el caso B, podemos ver que se rechaza tanto para los dos tipos de seguro en el caso de los afiliados y únicamente para el seguro social campesino en el caso de los pensionistas. Si nosotros podemos ver aquí, el rechazo en el caso B es una consecuencia del rechazo en el caso A para las mujeres del seguro general obligatorio. Entonces, se esperaría ya a priori que como consecuencia del rechazo en una parte
de este tipo de seguro, obviamente de manera general se va a rechazar también. Y por ende, en el caso C también se produce el rechazo en la globalidad de la muestra, tanto para afiliados como para pensionistas. Ahora, como ustedes saben, la mayoría siempre colige sus resultados en base al p-valor. Es decir, nosotros decimos, bien, si el p-valor es menor que 0.05 o menor que el 5%, nosotros rechazamos la hipótesis nula. O sea, solamente nos estamos basando en un p-valor. Sin embargo, también existen otras características que se deben tomar en cuenta. En este caso en concreto, este test, el test chi cuadrado, es bastante sensible a lo que es el tamaño de la muestra. Entonces, este tamaño de la muestra, si es demasiado alto o demasiado pequeño, nos hace tender a rechazar la hipótesis y por ende estamos ya, desde ese momento estamos coligiendo mal nuestros resultados. Entonces, Cohen en 1988 puso a consideración todas estas, ¿cómo podríamos decirlo? Todas estas consideraciones y logró concluir que para poder nosotros realizar o para tener una respuesta bien fundamentada en cuanto a los contrastes de hipótesis, es decir, en cuanto a decidir si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, necesitamos también tomar en cuenta no solo el p-valor, sino también analizar la potencia de la prueba y el tamaño del efecto. Bien, y es aquí en donde se introduce lo que es el tamaño del efecto, que no sé si tal vez lo escucharon alguna vez. Básicamente, la estimación del tamaño del efecto hoy en día se considera como un complemento necesario en los contrastes de hipótesis. Resulta esencial interpretar no solo la importancia estadística de los resultados, sino también su importancia práctica, y es aquí en donde el tamaño del efecto juega un papel crucial. Es común probar una hipótesis y luego evaluar su significancia estadística. Pero es poco frecuente la interpretación de los resultados de forma que sean significativos para los no estadísticos. Un resultado se dice que es estadísticamente significativo si es poco probable que sea resultado del azar. Y un resultado se dice que es prácticamente significativo si lo es en el mundo real. Entonces, el tamaño del efecto viene a diferenciar estos dos tipos de significancias. Y lo que se quiere hacer es que se pueda interpretar los resultados en base a una significancia estadística, es decir, basada en datos, pero también bajo una significancia práctica, es decir, ¿qué tanta diferencia? O sea, ¿fue grande o no esta diferencia? ¿Esta diferencia me va a impactar o no en mi vida real, en lo que yo estoy estudiando? Por ejemplo, en estudios médicos, si esta diferencia práctica es muy, 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 muy grande, no puedo asegurar que, por ejemplo, un medicamento va a, yo que sé, a mejorar a un grupo, mientras que al otro no. Sin embargo, si nosotros tenemos un tamaño de efecto pequeño, estamos diciendo, o sea, estoy rechazando mi hipótesis por algo que es en la práctica muy pequeño. O sea, ¿por qué lo voy a rechazar? Quizá me faltó un poco más de tamaño en la muestra, quizá el error estuvo mal infundado, mal establecido, o necesito algunas otras cosas más para mejorar mi estudio. Ese es el objetivo de analizar el tamaño de la muestra. Ya, entonces, igual, de esta manera Cohen lo que hace es construir umbrales para poder distinguir el tamaño del efecto entre pequeño, mediano y grande. Para eso utiliza lo que son los valores de la B de Kramer y con esto se coligen los resultados. Entonces, aplicando este principio a los resultados de este contraste de hipótesis, obtuve los siguientes resultados. Para todos aquellos casos en donde rechazaba la hipótesis nula, vemos que el tamaño del efecto es pequeño. Es decir que, por ejemplo, este test es bastante sensible a lo que es el tamaño de la muestra. Es decir, que a tamaños de la muestra muy grandes se tiende a rechazar la hipótesis nula. De igual forma, si tengo tamaños de muestra muy pequeños, también se tiende a rechazar. Entonces, lo que me dice aquí es que el tamaño del efecto es pequeño, es decir, que yo no,
esa discrepancia que hay entre la distribución de la muestra continua de vidas laborales y de la población es muy pequeña. Entonces, considerarla es decir, no aceptar la hipótesis nula es como que no es muy adecuado porque esa diferencia es muy pequeña. Quizás si aumento el tamaño de la muestra o quizás si, en este caso, si muestro más el tamaño de la muestra en el caso de las mujeres o quizás si veo bien la forma en la que están codificadas cada una de estas prestaciones, en este caso el tipo de cotización. Entonces podría obtener mejores resultados y puedo decir que en efecto se distribuye igual que la población. Entonces, como ustedes pueden observar en esta tabla, para todas aquellas situaciones en donde se daba el rechazo de la hipótesis nula, el tamaño del efecto es pequeño. Por ende, considerar que no se distribuye como tal está mal infundado. Pese a los valores, por ejemplo aquí, este p-valor es menor que el 0,05. Por ende, si nosotros analizáramos o tomáramos una decisión en base a este p-valor, ya estaríamos de por sí rechazando la hipótesis nula, cuando en realidad la podemos aceptar. ¿Por qué? Por el tamaño de efecto pequeño. De igual manera, para el caso B, tenemos que para aquellos en donde se da el rechazo de la hipótesis nula, el tamaño del efecto también es pequeño. Y de manera general, que es lo que nosotros estamos buscando, que es analizar la representatividad de la muestra, vemos que de igual forma el tamaño del efecto es pequeño. Es decir, que nosotros podemos volver a realizar nuestro estudio tal vez aumentando el tamaño de muestra o como ya les había dicho, analizando bien si se encuentran bien codificadas o no los tipos de prestaciones o los tipos de cotización y con eso ya poder obtener los resultados de no rechazo únicamente con el análisis del test chi cuadrado. Entonces, considerando, ya no solo considerando lo que es el p-valor, sino considerando el tamaño del efecto, el p-valor y la potencia de la prueba, nosotros podemos concluir sin mucho margen de error que tanto los afiliados como pensionistas de la muestra que se encuentran dentro de mi muestra se distribuyen como la población de afiliados y pensionistas, por lo que nuestra muestra es representativa y nos va a ayudar a lo que son en estudios posteriores. La podemos tomar en cuenta. Y eso es básicamente mi trabajo de titulación, por el cual lo estoy terminando de desarrollar. Y eso es lo que les puedo contar acerca de mi trabajo. Muchas gracias, Andrea, por su exposición. Bastante interesante el tema. No sé si tenemos alguna pregunta de los participantes, por favor. Yo tenía una pregunta. Viéndolo desde nuestro sistema, justo ayer también comentábamos con otra de las expositoras sobre la realidad del sistema de seguridad social que tenemos. Este estudio que se está haciendo de la modelación de los datos, ¿cómo, o sea, este análisis se puede decir, cómo beneficiaría a futuro la estructura o el manejo de todo lo que es este sistema de afiliados y de todo lo que es el seguro social, ¿no? Ya. Bueno, básicamente, o sea, para cualquier modelo, para cualquier estudio o para cualquier cosa que se quiera realizar, se necesita tener datos. Pero como no sé si ustedes lo han vivido, poder acceder a datos de instituciones públicas es sumamente difícil. Se pone una serie de trabas debido a que estos datos, por alguna razón que todavía no la descubro, las tienen tan reservadas. Entonces, el objetivo de esta muestra, además de ser una muestra representativa, es que esta muestra es pública. O sea, cualquier persona que quiera analizar, por ejemplo, como usted me dice, el sistema de pensiones, analizar del sistema de pensiones, tomaría esta muestra, vería las variables que contiene esta muestra y diría, bien, tengo tanto y tanto, y sabemos que estas variables contienen una información que es de calidad y de confianza, y se puede ver la realidad en este caso, del sistema de pensiones, por ejemplo, de los fondos, saber a tiempos con proyecciones la estabilidad que tiene el seguro de pensiones o el fondo de las pensiones en el tiempo. Entonces,
básicamente lo que yo doy, o bueno, en lo que yo quiero dar, el aporte que estoy dando con mi tesis, es eso, dar una base sumamente confiable, sobre todo pública, que me permita realizar cualquier tipo de estudios. O sea, no solamente limitarme a la seguridad social, sino que, por ejemplo, digamos, tengo unas variables que identifican los avisos de entrada y de salida de las personas afiliadas. Entonces, como nosotros sabemos, ahorita por la pandemia, varias personas se quedaron sin empleo. Entonces, nosotros podemos hacer un análisis del empleo, o sea, cuántas personas hicieron esta transición del empleo al desempleo o del empleo al empleo informal y diversas situaciones. Perdón, tenía el micrófono apagado. Claro. Bueno, sí, yo he tenido experiencia también con datos de la institución pública. Son bastante difíciles de acceder y supongo que en el área de seguridad social mucho más, ¿no? Porque sabemos que es una institución que maneja miles de millones y pues todos los problemas también que tiene, ¿no? Entonces, bueno, creo que es bastante interesante. Le felicito por su trabajo y espero que lo pueda concluir muy pronto y muchos éxitos. Muchas gracias por compartirnos su investigación, Andrea. A ustedes por darme la oportunidad, muchas gracias. Muchas gracias. Pablo. Pablo, estamos. Pablo, ¿me escuchan? Sí, profe, Ya. dígame. ¿Podemos continuar, por favor? Vamos a dar paso al evento de clausura. No sé, creo que Pablo tiene algún problema. Pablo, ¿me escucha? Bueno, Sí, Pablo. Bueno, vamos a dar paso a la clausura. Agradecemos la presencia del doctor Leonidas Cerda, director de la carrera de matemática, quien nos va a ayudar con unas palabras para generar la clausura del evento. Por favor, doctor. Sí, muy buenas tardes. ¿Sí me pueden confirmar que me escuchan? Sí, doctor, le escuchamos. Ya listo, muchas gracias, muy gracias, Rosita. Sí, yo quería sobre todo felicitar a los organizadores de este evento. Estuvo muy bonito. Sí, este evento que se llamó justamente aplicando la matemática, ¿no? Sí, se presentaron ponencias de estadística, me parece que también en el primer día se expusieron temas relacionados con la didáctica y bueno, algún tema de matemática teórica que siempre se cuela por ahí, pero no importa. Sí, yo quería agradecer también a los desgraduados de la carrera de matemática que nos colaboraron en la exposición, a la doctora Angélica Urquizo, a la doctora Lourdes Zúñiga, al doctor Antonio Meneses y a la ingeniera Patricia Paredes, que nos ayudaron con todas las exposiciones muy valiosas para mostrarnos justamente de cuál es el campo de aplicabilidad de la matemática. Quería también agradecer a los compañeros graduados de la Politécnica Nacional que nos estuvieron colaborando con las conferencias últimas de cada día. Siempre es saludable darse cuenta que no solamente la carrera, la SPOS como tal hace matemática, también otras universidades hacen matemática y sobre todo estos encuentros propician la colaboración interinstitucional. ¿Por qué no pensar que nuestros estudiantes de la carrera de matemáticas se pongan en contacto con los graduados de la Politécnica Nacional y puedan crear proyectos conjuntos, cosas como el estilo, ¿no? Sí, y sin más, yo quería agradecer justamente a todos la presencia de ustedes y comprometer a los ex graduados de la carrera de matemática que yo vi presente aquí en las conferencias, que sigan con ese mismo ánimo, que sigan apoyándonos, asistiendo a estos encuentros que se dan cada año
y bueno, esperemos el próximo año todavía estar todavía con muchos más temas de matemática, con muchas más cosas bonitas que dice la matemática, viendo en dónde se puede aplicar la matemática, también haciendo matemática teórica, que también es interesante, aunque muy poco atrayente para los chicos, pero así es. Muy agradecido con todos. Yo daría por finalizado este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por su presencia y por sus palabras. Voy a dar paso a Pablo Agila, presidente de la Asociación de Estudiantes, que nos va a compartir también unas palabras, por favor. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Pablo, le escuchamos. Ya, perfecto. Disculpen por lo anterior. Bueno, como presidente de la asociación, también quisiera dar las gracias primeramente a los organizadores de este evento, ya que justamente nos han compartido bueno, nos han ayudado a que se compartan estas experiencias en cada uno de sus proyectos. A también dar las gracias a quienes expusieron el día de hoy y bueno, también a los exponentes de las anteriores sesiones, ya que justamente nos mostraron que la matemática no solo es teoría, básicamente eso. Es muy importante entender que la matemática la podemos llevar a otros campos y es de vital importancia. Es una herramienta con la cual se puede trabajar, podemos manipular datos, la llevamos a la aplicabilidad. No solamente la dejamos como una teoría, como una materia que vemos. Pablo, ¿no le escuchamos? Bueno, Pablo tiene, creo, un problema con la conectividad, no sé. Pablo, ¿lo tenemos de nuevo? Bueno, creo que tenemos problema con la conectividad de Pablo. Agradecemos sus palabras. Y bueno, en calidad de organizadora del evento, yo también quiero agradecer a todos los participantes, a los que fueron mis estudiantes, a los que no, a todos los graduados, docentes también que nos acompañan. Tenemos docentes de la UNASH, de aquí del SPOSH también. Les agradezco por formar parte del grupo que ha compartido las experiencias de la aplicación de la matemática. Esperamos en algún otro momento volver a generar un evento de este tipo y pues que en un futuro sean ustedes los que propongan sus resultados, los que presenten sus investigaciones, ¿no? Tenemos chicos que ya están bastante cerca de culminar y pues sería bastante interesante en un futuro pues compartir ya con sus investigaciones en las diferentes áreas que ustedes decidan. Gracias a todos por compartir, por haberse dado el tiempo, como ya lo he dicho. Y bueno, solo por dar finalmente algunas indicaciones, todos tienen acceso al aula virtual, la información se ha puesto ahí, ustedes tienen disponibles tanto la información como también las tareas. Se ha dejado disponibilidad de la entrega de tareas hasta el 7 de agosto. Y las personas, como mencionaba el día de ayer, que cumplan con mínimo 4 de las 5 tareas van, y el 80% también de asistencia que se está llevando a través de los formularios de forms de asistencia, em, perdón, del Teams, se harán acreedores del certificado de aprobación. Los que cumplan solamente con la asistencia del 80%, pues tendrán el certificado de asistencia al curso. Nada más, muchas gracias a todos y pues invitarles a que revisen las tareas y ojalá puedan cumplirlas para que se les pueda entregar el certificado de aprobación. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Antonio, por estar con nosotros y que tengan una buena noche. Buenas noches con todos, un gusto. Gracias, Inge. Buenas noches.
Gracias también. Buena noche con todos. Gracias, buenas noches.